incremento de los usuarios de todo lo que son lectores prácticamente. Y algo muy importante, ministro, que no quiero dejar de tocar, es la parte del CIRA. Si bien es cierto, es una responsabilidad de los gobiernos regionales, definitivamente, pero es un peaje para todos. ¿Por qué? Si no tenemos un CIRA ágil, lamentablemente no vamos a poder llegar y cumplir los requisitos para la calificación de un proyecto ante los diferentes sectores. Si de repente en la teoría dice aprobar un CIRA en 3 meses, de repente se demora 8. Y acordémonos que después del CIRA viene el estudio de impacto ambiental. Y si no tenemos el CIRA aprobado, no vamos a tener el estudio de impacto ambiental. Es muy importante, ministro, por favor, afianzar a través de los gobiernos regionales el tema del CIRA. Recomendar, de repente tenemos que crear un procedimiento más simplificado que nos permita agilizar y darle la celeridad del caso en el tema del CIRA. Muchísimas gracias, presidenta. Bien, tiene la palabra para que pueda puntualizar el congresista Richard Arce. Gracias, señora presidenta. Yo quisiera aprovechar la presencia del ministro para comprometerlo, no en un tema presupuestal, sino en un tema de dignidad con nuestro país. Me refiero que el 2011 fue el centenario de José María Arguedas, ese gran hombre que nos permitió entender este país de todas las sangres, que todavía nos falta poder integrarnos como sociedad y construir una nación. Yo presenté una moción pidiendo que el próximo año 2018 sea considerado como el año de José María Arguedas. Inclusive ver la posibilidad que el 18 de enero, que es muy importante por lo que representa, ser considerado como el Día de la Dignidad del Pueblo Peruano y de la Cultura Popular. Él era un cultor que permitía expresar todas las artes de nuestro país y lo hizo por esa capacidad que tuvo para poder expresar en la literatura, pero sobre todo confluenció la fuerza de muchas iniciativas culturales. Entonces quiero comprometerlo públicamente, señor ministro, esto es muy importante. Soy hijo andahuaylino, para Andahuaylas José María Arguedas representa mucho, pero también debe representar para todo el Perú por todo lo que significa su obra literaria y todo lo que nos transmitió durante su vida. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Sí, finalmente, ministro, me gustaría, aprovechando que como ha venido a sustentar su presupuesto, nos pueda explicar. Y esto es una consulta amigable del día de hoy. Por ejemplo, en donde señala, ¿no?, desarrollos por personas, estamos hablando de las consultorías por personas jurídicas, si bien es cierto, su presupuesto institucional de apertura era de 2.288.704 soles, ha modificado a 1.646.738. Sin embargo, sería importante que nos pueda explicar que sí varía en lo que son las consultorías a personas naturales, del presupuesto institucional de apertura con 1.991.667 soles, que varía considerablemente a 8.835.392 soles. Y ya en ese sentido se ha avanzado, tiene un 62%. Entonces, usted acaba de señalar que habría solo gastado 600.000 soles, entonces, y acá aparece más de 5 millones. Entonces, yo le agradecería, si no lo tiene la información hoy día, pero sí consideramos que es muy importante que nos los pueda hacer llegar a la comisión de manera pronto por escrito. Si algo tuviera que responder a los congresistas y a la pregunta planteada, señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Creo que hay un alto nivel de coincidencia en las preocupaciones que mencionaba la congresista Pariona. Simplemente mencionar como ejemplo, por ejemplo, el año pasado se aprobó la Política Nacional de Educación Bilingüe. Obviamente esa es una política que responde desde el Estado a la preocupación que tiene un impacto muy grande en pueblos indígenas. No solamente se aprobó la política, y es una política que además se nutre de recursos del sector educación, donde hay un ejemplo más de cómo esto es una preocupación transversal, sino que además fue una política que se aprobó bajo el mecanismo de consulta previa. Es decir, lo que tenemos, coincidimos en que hay mucho que nos falta por avanzar, en todos los aspectos en realidad del Ministerio de Cultura, pero con el énfasis, por su intermedio, señora presidenta, que compartimos con la congresista Pariona respecto de todo lo que hay que hacer por los pueblos indígenas. Pero también hay que reconocer que estamos avanzando.
como mencionaba, somos el primer país en toda la región que tiene una política de lenguas originarias. Hemos aprobado una política de educación bilingüe que será financiada fundamentalmente por el sector de educación y lo hemos hecho a través del mecanismo de consulta previa, reconociendo este derecho de los pueblos indígenas que nosotros asumimos como responsabilidad en este país. Por supuesto, queda mucho por trabajar y efectivamente nosotros asumimos la responsabilidad de ente rector en lo que tiene que ver con pueblos indígenas. En lo que tiene que ver con la ejecución del presupuesto, creo que hay que diferenciar entre lo que es la ejecución de proyectos de inversión y la ejecución general del presupuesto. Lo que mencionamos en la presentación es que, si no estoy equivocado en las cifras a estas alturas de la presentación, es que la ejecución general estaba por encima del 52% y en la de proyectos estábamos por encima del 29%. Sin embargo, el promedio de ambas, al final del año, deberían estar en nuestra proyección del 97%. Una manera de dar sustento a esta proyección que hacemos es revisar la comparación que hicimos temprano en la presentación a la comparación que teníamos entre el año 2012 y el año actual. A esta misma altura del año, ahorita no estoy tan seguro, pero el gobierno anterior estaba en un 40 y tantos % y nosotros nos encontramos en este 52%. Razón por la cual confiamos, señora Presidenta, en que alcanzaremos la proyección de 97% a final de año, tal como lo hemos expresado hace quizás una hora en la presentación. Sí. Señor ministro, voy a incidir porque no nos ha respondido la pregunta que le habría formulado respecto del cambio de la modificación de los presupuestos para las consultorías, que era de las personas naturales, de las personas jurídicas, se había incrementado a más de 8 millones en las personas naturales. Señora congresista, señora presidenta, estamos tratando de responder lo más rápido posible a su pregunta. La impresión que tenemos es que usted está viendo un rubro que no corresponde solo al Ministerio de Cultura, sino a todo el sector, o sea, al sector cultura, y por otro lado, con lo cual no estamos hablando solo del Ministerio de Cultura, que se ajusta a la cifra que le compartí hace unos minutos, y que además, estamos por confirmarlo, pero tenemos toda la impresión de que el rubro al que usted se refiere es un rubro para todo el sector y que incluye contratación de terceros. Es decir, no estamos restringiéndonos a la consultoría y esa sería la razón por la cual está llevándose la impresión de que estamos gastando ese dinero solo en consultorías y sería una impresión equivocada, señora presidenta. Bien, señor ministro, entonces quedando la comisión a las respuestas que nos pueda hacer llegar, ya que esto está en el pliego 03 del Ministerio de Cultura, entonces entendiendo que si estos rubros que se habrían modificado pueda constar de consultorías, publicidad y contratación, como usted dice, todo esto será esclarecido cuando usted nos presente formalmente esos detalles. Una vez más, agradeciendo la presencia del señor ministro Salvador del Solar, ministro de Cultura, a quien una vez más le invitamos a que él pueda retirarse cuando considere pertinente y pedir a los colegas congresistas, por favor, todavía quedarnos porque tenemos otros invitados. Muchísimas gracias. Suspendemos por unos minutos.